Buenos días, tomen asiento por favor. Hoy 10 de febrero del 2017, siendo las 8:24, el juzgado 32 penal municipal con función de control de garantías se constituye en audiencia pública para dar trámite a la solicitud que presenta la delegada de la Fiscalía. Y señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora juez. Esta delegada fiscal, el día 27 de enero de 2017, emitió una orden de búsqueda selectiva en base de datos, la cual estaba orientada a pedir información de algunos abonados celulares de las personas que en este momento y respecto de este radicado se encuentran con imputación y medida de aseguramiento domiciliario. Como era necesario complementar la labor de investigación, efectivamente el día 27 de enero se lleva a cabo esta orden en la que se disponía que la Policía Judicial obtuviera información de algunos abonados celulares ante las empresas Claro, Tigo, Movistar, Virgin Mobile, ETV, EPM, UNE y UF. Concretamente, determinar en primer lugar si los señores tenían líneas celulares en estas empresas y que igualmente se estableciera a través de estas empresas ya mencionadas los celulares que tenían a su nombre a partir del 1 de junio de 2015 hasta 16 de noviembre de 2016. Esta última fecha, teniendo en cuenta, fue el momento en que se llevó a cabo la captura de estas 7 personas. También se indicaba en la orden que a las empresas mencionadas y respecto de los abonados que aparecieran a nombre de las personas, remitieran las sábanas de llamadas entrantes y salientes para el mismo periodo ya enunciado, al igual que los datos biográficos de ubicación personal y laboral de las personas referenciadas. Igualmente, se indicaba que como quiera que se había establecido que estas personas reportaban o registraban unos abonados celulares, se debía pedir la información tal como datos biográficos de ubicación y las sábanas de llamadas entrantes y salientes de esos abonados celulares a partir del 1 de junio de 2015 a 16 de noviembre de 2016. ¿Refiero los números de celular, señora juez? Por supuesto, doctor. Gracias. Igualmente se ordenaba que, como quiera que se había establecido a partir de la incautación de unos números de unos celulares el día de la captura de estas personas y que la información de email y número de SINCAR se había extraído y se había registrado a través del informe de 16 de 2016 de la Policía Judicial, se pidiera información en relación con con el teléfono Samsung GT raya, del cual, como no se obtuvo información de la línea, se pedía que la ETV informara qué número de línea le correspondía a este aparato celular. También que indicaran datos biográficos del titular, sábanas de llamadas entrantes y salientes correspondientes al 1 de junio de 2015 a 16 de noviembre de 2016. En cuanto al teléfono Lanix W32 y MEI 35, en esa línea celular, datos biográficos de ubicación laboral y personal del titular y lo mismo que remita sábanas de llamadas entrantes y salientes correspondientes al periodo 1 de junio de 2015 a 16 de noviembre de 2016. Esto en esencia los puntos que tenían que ver con la búsqueda selectiva en base de datos. Se indica otro punto, pero que ya tiene que ver es con lo que debe hacer la Policía Judicial una vez que se obtenga toda la información. La orden fue dada por el término de 15 días al tenor de lo establecido en el artículo 220 y siguientes, y concretamente el 224 del Código de Procedimiento Penal, en consonancia con el artículo 244. Esta orden se trajo ante el juez homólogo
de este despacho y le correspondió resolver la petición al Juzgado 34 Penal Municipal con función de control de garantías el día 27 de enero de 2017, ordenando que se llevara a cabo toda la se diera cumplimiento, pues declaró la legalidad de la orden. Día de ayer, 9 de febrero de 2017 a las 19 horas, se recibió por parte de esta delegada fiscal el informe número 11, fecha 9 de febrero de 2017, 18:30 horas. El informe lo suscribe Juan Manuel y en él está indicando que de acuerdo al cumplimiento que se daba a la orden, libró comunicaciones a las diferentes empresas donde debía obtener la información. Fue así como libró comunicación a Claro Colombia S.A. para obtener información y radicó el oficio 2017-7190-00861-1 de fecha 1 de febrero de 2017, en esa misma fecha ante esta entidad, pidiendo información de algunos abonados celulares y lo mismo en relación con los teléfonos Lanix y Samsung ya referenciados. También refiere que está el oficio 2017-7190-00861 de la misma fecha, 1 de febrero de 2017, dirigido a Claro Colombia para establecer a nombre de las 7 personas enunciadas qué líneas celulares le aparecen y obtener las llamadas entrantes, las sábanas de llamadas entrantes y salientes de estos abonados celulares. Aparece igualmente el oficio 2017-7190-00871 de 1 de febrero de 2017 para la empresa telefónica Movistar, recibido allí el 3 de febrero de 2017. Se les pedía que informaran qué números de líneas celulares aparecían a nombre de las 7 personas, indicando nombres completos y números de cédulas, y que remitieran registros o sábanas de llamadas entrantes y salientes. Lo mismo que pedían datos biográficos de ubicación laboral y personal de algunos abonados celulares de acuerdo a la orden que se emitiera por parte de la Fiscalía. Tenemos el número de oficio 2017-7190-00881, 1 de febrero de 2017, radicado el 3 de febrero de 2017 ante la empresa Colombia Móvil Tigo, pidiendo la misma información, qué líneas celulares aparecen a nombre de las 7 personas con su número de cédula, que remitan sábanas de llamadas entrantes y salientes en el periodo referenciado en la orden, y que nos digan datos personales de ubicación laboral y personal de los abonados celulares que igualmente se refirieron en la orden y de los equipos celulares mencionados. Tenemos el oficio 2017-7190-00901, 1 de febrero de 2017, dirigido a ETV Telefonía Móvil, pidiendo la misma información, qué líneas celulares aparecen a nombre de las 7 personas con sus números de cédulas, si aparecen líneas que remitan sábanas de llamadas entrantes y salientes en el periodo ya enunciado, y datos biográficos de ubicación laboral y personal de los abonados mencionados en la orden, lo mismo que la información relacionada con los 2 equipos celulares. Oficio 2017-7190-00911, de fecha 1 de febrero de 2017, recibido en la empresa UF el 3 de febrero de 2017, Telefonía UF, en donde se pide la misma información, qué líneas aparecen a nombre de las 7 personas, indicando sus números de cédulas, si aparecen que envíen sábanas de llamadas entrantes y salientes en el periodo enunciado en la orden, datos biográficos, ubicación laboral y personal de los abonados que se reportaron en la orden, y la información relacionada con los 2 equipos celulares. Oficio 2017-7190-00
0891, dirigido a Virgin Mobile. Con estas solicitudes, entonces, la Policía Judicial pretendía obtener la información que se quiere reunir dentro de la investigación. Sin embargo, en el informe pone de presente la Policía Judicial que a la fecha de ayer, 9 de febrero de 2017, en el momento en que elabora el informe, no se ha recibido respuesta de ninguna de las entidades respecto de las cuales se solicitó la información, atendiendo esas solicitudes a las que ya se ha hecho referencia por parte de la delegada fiscal. Esta es la razón entonces que lleva a la Policía Judicial a presentar el informe anexando todos los oficios ya mencionados y solicitando que por parte de la Fiscalía se emita una orden de prórroga a la orden. Así pues, entonces la Fiscalía emite la orden con fecha de hoy, 10 de febrero de 2017, 7 de la mañana, en la que, atendiendo el contenido del informe de Policía Judicial, atendiendo el contenido de las solicitudes que se elevaron dentro del término de vigencia de la orden a Policía Judicial, considera que la razón de ser de la orden y de la labor de investigación no se ha cumplido, pero que es necesario, razón por la cual se emitió la orden, que se obtenga esa información para complementar la investigación que se está adelantando por parte de la delegada fiscal. Fue por ello entonces, señora juez, que se solicitó la realización de esta audiencia, en primer lugar, para obtener el control de legalidad posterior frente a la orden de búsqueda selectiva en base de datos dada el 27 de enero de 2017 con base en el informe que la Policía Judicial presentó, y a su vez obtener el control previo a esta orden de fecha 10 de febrero de 2017 de prórroga frente a la orden primigeniamente emitida. Esta orden de prórroga se da por el mismo término de 15 días en aras de que las empresas a quienes se les solicitó la información remitan a la Policía Judicial la misma y quede dentro del marco de la legalidad la obtención de esta información que, como ya lo dijo la Fiscalía, fue solicitada dentro de la vigencia de la orden. La Fiscalía entiende, señora juez, que estamos frente a un derecho fundamental que como tal está protegido por la Constitución Nacional y por el Código de Procedimiento Penal, pero también entiende que es un derecho que no es absoluto y que frente a una investigación de la naturaleza que esta delegada está adelantando, él debe ceder para que se puedan obtener esos elementos materiales probatorios de manera legal en aras de complementar la investigación, máxime que esta delegada fiscal está dentro de los términos para presentar el escrito de acusación, que si mal no recuerdo se vencen más o menos el 2 de marzo del año en curso. Entonces estaríamos casi que con el tiempo apenas para obtener la información y complementar la labor de investigación. Entonces, en ese orden de ideas y cumpliendo la Fiscalía con esa función constitucional dada en el artículo 250, fue que emitió la orden de prórroga, queriendo todo esté dentro del marco de la legalidad. Como ya lo dije, la orden está dada por el término de 15 días al señor Juan Manuel Bombiela, que es el líder de la indagación y quien deberá reunir toda la información, elementos materiales probatorios y evidencia física para que puedan dentro del marco de la legalidad traerse ante un juez de garantías para su correspondiente audiencia. En estos términos dejo presentada la petición de la Fiscalía, señora juez. Presento a usted la carpeta que contiene desde la orden del 27 de enero, corriendo traslado a los señores abogados de la defensa. Está la orden del 27 de enero, está el acta de la audiencia. Igualmente está el informe al que me referí con los oficios anexos, está la nueva orden de 10 de febrero de prórroga. Doy traslado de ello, señora juez, gracias. Corra traslado, por favor. Ninguna, su señoría. Doctor, es que se me olvida el nombre porque no lo tengo aquí como en el listado, sí.
Su señoría, le habla Manuel Orlando Cetina. Su señoría, el suscrito no se opone a la prórroga que solicita la Fiscalía General de la Nación, pero pues únicamente para dejar en el registro y para efecto de la Fiscalía General de la Nación que una vez termine la prórroga se ordene la entrega de los elementos y aparatos celulares a las personas que se les hizo la búsqueda selectiva en base de datos y de acuerdo a lo normado en el Código de Procedimiento Penal, es decir, que ya cumpliendo la función de la búsqueda selectiva de datos y de la incautación de los elementos, se les entreguen de manera inmediata a los indiciados, ya que es de gran interés tener esos elementos por lo que contiene cada elemento. Gracias, su señoría. Siguiente defensor. Sin ninguna objeción, su señoría. Siguiente defensor. Ay, pero doctor, Su señoría, en defensa de los intereses del señor, yo sí debo manifestar, su señoría, que respetuosamente me opongo a la solicitud que ha elevado la señora fiscal, en el entendido que esta búsqueda de base, selectiva en base de datos, de alguna u otra forma viola garantías constitucionales como es el derecho al buen nombre y demás datos. En ese orden de ideas debo manifestar que la Fiscalía General de la Nación, en la solicitud inicial, solicitó 15 días para realizar dicho procedimiento. En esos 15 días, las empresas de Tigo, ETB, UF, Virgin, no han aportado absolutamente ningún dato que le sirva a la Fiscalía General de la Nación para obtener esos elementos que está buscando la señora fiscal. La defensa considera, su señoría, que si no se contaba con el tiempo necesario de pronto para obtener esa información con esas empresas, la solicitud inicial debió haber sido ordenada por más días o solicitada ante el juez de control de garantías por más días. En el entendido, como ya lo dije, señora juez, a que aquí son derechos y datos fundamentales de las personas que se les está investigando, y ya tuvieron el tiempo suficiente para obtener esos elementos, y en el entendido de que pasaron 15 días, como dijo la señora fiscal, y no se ha podido obtener esa información, yo respetuosamente me opongo a esa solicitud. Ahora bien, su señoría, el Código de Procedimiento Penal, o más bien la señora fiscal, en ningún momento nos indicó para esta audiencia, para efectos de esta audiencia, qué norma del Código de Procedimiento Penal avala que se haga una prórroga o que se pueda solicitar una prórroga para estas diligencias. No lo oyó este defensor, y en ese orden de ideas pues también este defensor manifiesta que dirige el ataque de la oposición en cuanto a esta situación. Su señoría, sería esa la manifestación por parte de la defensa del señor Harold. ¿Cómo es su nombre, señor defensor? Isaías Corredor Figueroa. Decide el despacho la petición elevada por la fiscal segunda seccional. En primer lugar, para que este despacho imparta el control de legalidad posterior al procedimiento y resultados de búsqueda selectiva en base de datos, y en segundo lugar, se haga el control previo de la orden de prórroga de búsqueda selectiva en base de datos. Lo primero que esta funcionaria tiene que verificar es que el contradictorio se encuentra integrado, como quiera que para estas audiencias la señora fiscal hizo las citaciones pertinentes y otras situaciones que no haya llegado, por decir algo, la remisión, si es que están en remisión, están privados de la libertad o ya fueron trasladados a donde la señora fiscal indica. Lo cierto es que han sido citados debidamente tanto los defensores como los imputados en este caso. En segundo lugar, debo decir que tengo a la mano las cédulas de 5 de los imputados que se identificaron. En tercer lugar, a la vista y exhibido a la defensa
tengo los elementos materiales probatorios con los cuales este despacho debe tomar su decisión partiendo de la base que un juez de control de garantías homólogo a esta funcionaria ya impartió el control previo y que de hecho me corresponde el posterior sin discusión alguna. El acta del juzgado 34 penal municipal con función de control de garantías, con hora de inicio 8:40 y culminando a las 11:34 minutos, atendió la solicitud de búsqueda selectiva en base de datos en los términos que se dejó constancia en el acta. Y la decisión de la funcionaria en ese momento fue: el despacho autoriza parcialmente la búsqueda selectiva en base de datos tras considerar que respecto de algunas líneas y uno de los teléfonos que dice la Fiscalía fueron incautados no existen motivos fundados. Contra la decisión se interpone recurso de reposición por parte de la Fiscalía respecto de 2 de las líneas telefónicas denegadas por el despacho, y esas líneas son la 300 764 2449 y 310 201 8951, y de la información que se pretende obtener respecto a los teléfonos Samsung GTE 1205Q, email 35R21, el despacho repone la decisión en torno a estos puntos en concreto, por lo que la decisión final corresponde a autorizar la siguiente búsqueda selectiva en base de datos. A través de la empresa de telefonía celular Claro, Tigo, Movistar, Virgin Mobile, ETV, EPM, UNE y UT, solicitar información a efecto de establecer qué abonados celulares se encuentran registrados a partir del 1 de junio del 2015 y hasta el 16 de noviembre del 2016 a nombre de, y se suministran respecto a los números telefónicos que registran estas personas las sábanas de registro de llamadas entrantes y salientes durante el periodo comprendido entre el 1 de junio del 2015 al 16 de noviembre del 2016 y los datos biográficos de los titulares de su ubicación laboral y personal. A las mismas empresas de telefonía celular suministran las sábanas de llamadas entrantes y salientes durante el periodo comprendido 1 de junio del 2015, 16 de noviembre del 2016, así como los datos biográficos de ubicación personal laboral de los titulares de las siguientes líneas telefónicas. No se autorizó la obtención de la misma información respecto de unos abonados tras considerar que no existen motivos fundados. A la empresa ETV informe respecto al teléfono Samsung, email, SIM y la siguiente información que pertenece al abonado celular y cuál el número telefónico asignado a esa SIM card, datos biográficos del titular y sábanas de llamadas entrantes y salientes de las líneas correspondientes al periodo en 1 de junio del 2015 al 16 de noviembre del 2016. A la empresa Claro informe respecto de los teléfonos LANIS, email, SIM card, línea 320, información, datos biográficos de ubicación laboral, personal de su titular, sábanas de llamadas entrantes y salientes durante el periodo comprendido entre el 1 de junio del 2015 al 16 de noviembre del 2016. Y exhibe la señora fiscal la orden del 27 de enero del 2017 con término de 15 días. Ha de creer esta funcionaria que hubo una equivocación en la orden porque dice 30 días, doctora. Listo, ya una era en la parte del contexto, ya, listo. En la parte final se equivocaron, colocaron 30, entonces son 15 días partiendo del 27, esa orden está venciendo hoy 10 de febrero del 2016. A continuación la señora fiscal nos leyó 7 oficios que fueron enviados a las empresas respectivas. No le voy a dar lectura porque ya la señora fiscal los leyó uno a uno, y hay un informe del día de ayer 9 de febrero del 2017 a las 19 horas donde el investigador le está indicando, Juan Manuel Bombiela Barbosa, le está indicando a la fiscal que se enviaron los oficios dirigidos a Claro Colombia, oficio 2017 que termina en 0861-1 y el oficio 2017 en 2 folios a Claro Colombia, también oficio que se envió a Telefónica Movistar, a Móvil Colombia Móvil Tigo, a ETV Telefonía Móvil, a ETV UT Telefonía UT y a Virgin Mobile, indicando que al día de hoy no se ha recibido ninguna respuesta y por tanto se hace necesario entonces, conforme a la normatividad vigente, prorrogar ese término. Los defensores, menos el doctor Isaías,
estuvieron de acuerdo con la petición de la señora fiscal de prórroga y el doctor Isaías se opone a ella porque considera que hay una vulneración en la medida que, según el señor defensor, la fiscal no citó la norma que contempla o que faculta a la fiscalía para prorrogar esta norma. El despacho tiene a la vista los elementos y en estos elementos que vieron todos los defensores, la señora fiscal está indicando la norma que la faculta para ello. Pero baste saber que no podrá acogerse la petición del señor defensor en primer lugar porque el artículo 244, 250 y 250 de la Constitución Nacional y 244 que faculta a la fiscal para adelantar una búsqueda selectiva en las bases de datos, dice que se debe tener en cuenta las disposiciones relativas a los registros y allanamientos en estos casos. De ahí entonces que tengamos que acudir al artículo 224 que trata de los plazos, el plazo del diligenciamiento de una orden de registro de allanamiento, que en este caso es una orden de búsqueda selectiva en base de datos, donde dice la norma: la orden de registro y allanamiento deberá ser diligenciada en un término máximo de 30 días si se trata de indagación y de 15 si se trata de una que tenga lugar después de la formulación de imputación. En el evento de medias razones que justifiquen una demora, el fiscal podrá por una sola vez prorrogarla hasta por el mismo término. Razón por la cual, si existe la norma y si existe una orden de la Fiscalía con control previo del Juzgado 34 Penal Municipal con función de control de garantías, considera esta funcionaria que ningún derecho se está vulnerando a los imputados presentes y a los que están dentro de esta actuación, como dice la defensa, puesto que hay una orden de ella y es la misma norma la que faculta que por una sola vez se podrá hacer una prórroga. De ahí que si la Fiscalía y su investigador hizo todo lo propio para obtener esa información en el término de 15 días que la norma le da inicial, no podrá ahora oponerse a la prórroga basándose en que se están vulnerando sus derechos por cuanto es la misma norma o indicando que como la Fiscalía no citó o que no escuchó, pero la Fiscalía corrió traslado de los elementos y si el señor defensor no lo leyó, pues lamentable, pero es la norma la que lo faculta. En ese orden de ideas no se acogerá la petición del señor defensor Isaías, como quiera que este despacho, basado en la norma, considera que a la Fiscalía le asiste razón, hizo todo el procedimiento correspondiente desde el término pertinente y no se logró, y esto es una situación común de diario vivir que extraña que a esta funcionaria en una audiencia un defensor hable de que se están vulnerando derechos en una prórroga de búsqueda selectiva en base de datos. Por ello, entonces, el despacho acogerá la petición de la Fiscalía y 3 de los defensores presentes y no accederá a la petición del doctor Isaías, por cuanto no está ajustada a derecho. En ese orden de ideas, el Juzgado 32 Penal Municipal, con función de control de garantías, imparte el control de legalidad al procedimiento y a los resultados, donde se informa que no se ha obtenido respuesta alguna de la búsqueda selectiva en base de datos cuya control previo realizó el Juzgado 34 Penal Municipal con función de control de garantías el 27 de enero del 2016. De igual manera, como quiera que existen razones que justifican una demora y que a la Fiscalía le asiste razón en vía del artículo 224, imparte el control previo a la orden de prórroga de la búsqueda selectiva en base de datos conforme lo indica la Fiscalía y ha sido autorizado por el Juzgado 34 Penal Municipal con función de control de garantías para que se obtenga la información de los imputados en las bases de datos de Claro, Movistar, Tigo, UT, ETV, Virgin Mobile y todas las contempladas dentro de la audiencia preliminar. De esta manera damos respuesta a los planteamientos de la Fiscalía y de igual manera uno de los defensores hizo manifestación de que una vez se obtenga estas respuestas se devuelvan los elementos materiales probatorios que tiene la Fiscalía, situación que se verificará en el momento oportuno, solamente quedará para la constancia como lo hizo el señor defensor. Y esta funcionaria no acoge la pretensión del doctor Isaías por no estar ajustada a derecho. Esta decisión se notifica en estrados y contra ella proceden los recursos ordinarios. Fiscalía.